poder estar con todos ustedes el tema de erosión corneal. Vamos a comenzar. Eh, bueno, primero vamos a comenzar con una pequeña reseña de la anatomía del ojo humano y vamos a poder, recordar, ¿verdad?, que el ojo humano es un órgano cuya función principal es detectar la luz y proporcionarnos el sentido de la visión. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Ahora bien, en cuanto al tema de este día, que se trata propiamente de la erosión corneal, vamos a hablar un poco para ubicarnos en cuanto a la córnea del ojo. El ojo, como pudimos ver en la imagen anterior, pues se divide, ¿verdad?, en varias porciones y la córnea es una de las capas principales, digamos, y de las más anteriores del ojo. ¿Qué va a ser la córnea propiamente? Pues la córnea vamos a entenderla como la parte transparente y avascular del ojo que cubre el iris y la pupila del ojo. La córnea tiene varias capas, 5 para ser más específicos. Entonces, dependiendo de la afectación de cada capa, así es el nombre del defecto epitelial en la córnea. Entonces, las capas de la córnea van a incluir, como podemos ver en la imagen de nuestra derecha, la primera capa que está representada en rosado correspondería al epitelio, posteriormente seguiría la membrana o la capa de Bowman, luego el estroma, luego la membrana de Descemet y por último el endotelio. Entonces, como les mencionaba, dependiendo de la afectación de cada una de estas capas, pues así va teniendo este defecto epitelial corneal un nombre específico. Las abrasiones corneales son las que afectan la primera capa del epitelio y las erosiones corneales son las que van a afectar por lo menos las primeras dos capas del epitelio, o sea, es decir, las primeras dos capas de la córnea, es decir, el epitelio y la membrana de Bowman. Y las úlceras corneales ya vendrían afectando lo que es la tercera capa del epitelio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito así rápido de las abrasiones corneales por la frecuencia de estas y el tema propiamente de las erosiones corneales, ¿verdad? Haciendo énfasis nuevamente, la erosión corneal va a ser una condición en la que se va a afectar el epitelio corneal y la membrana basal epitelial. Eso va a provocar un desprendimiento del epitelio de las capas inferiores y nos va a dar, como podemos ver en nuestra imagen de la derecha, eso es una imagen de una erosión corneal. Ya vamos a ir explicando poco a poco cómo podemos hacer para ver esta imagen así. Entonces, así a grosso modo, eso nos va a provocar dolor en el ojo, sensibilidad a la luz y dificultad para ver con claridad. Esto es lo que va a presentar el paciente al tener una erosión corneal. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, los defectos epiteliales de la córnea nada más van a representar aproximadamente entre un 8 y 13% de todos los casos de las urgencias relacionados con el área oftalmológica. En cuanto a la etiología, las abrasiones corneales están de manera estrecha relacionada con la erosión corneal debido a que una abrasión corneal que daña la primera capa del ojo puede dar paso a una erosión corneal. Entonces, ¿qué nos puede llevar a dañarnos la capa más superficial del ojo? Eso es bien importante porque pueden ser usualmente por traumatismos, pueden ser por las uñas. Por ejemplo, se dan muchos casos en que las mamás están en las labores diarias con sus bebés y los niños accidentalmente rozan la superficie del ojo de la mamá con las uñitas. Entonces eso nos podría provocar una abrasión corneal. Incluso las personas a veces accidentalmente por rascarse el ojo, por rascarse alguna parte de la cara, se pueden hacer una abrasión con sus propias uñas. También puede producirse una abrasión. Una abrasión entendámoslo más o menos también como una raspadura para que sea más fácil. También puede ser debido a un trozo de papel, pueden ser por las ramas de los árboles cuando las personas están trabajando o incluso pueden ser accidentes esporádicos. También pueden ser con broches de maquillaje, cuerpos extraños en el ojo, esto es bien común. Me imagino que lo ven frecuentemente en las unidades de salud, por ejemplo, la gente que se le introducen esquirlas de metal más que todo en los trabajos. También pueden ser por la introducción de partículas como por ejemplo polvo, arena, madera y vidrio. También puede provocarse una abrasión corneal debido al uso de los lentes de contacto. Eso es en cuanto a las causas traumáticas, pero también pueden haber causas espontáneas, como por ejemplo puede ser causada por un defecto que tenga el paciente en la córnea, como por ejemplo una distrofia de la córnea, que son un grupo de enfermedades
que aparentemente, sin una causa como tal, vienen a provocar la opacidad de la córnea. Ahora bien, en cuanto a la erosión corneal propiamente dicha, ya dijimos que uno de los pasos para que se erosione la córnea probablemente podría ser una abrasión, ¿verdad? Por eso mencionamos las causas así rapidito. Pero en cuanto a la erosión corneal propiamente dicha, las causas son las siguientes. Traumatismos en la córnea, ya sea por abrasiones previas o también por quemaduras. Y las quemaduras pueden ser químicas, pueden ser mecánicas y por factores físicos. Los defectos epiteliales pueden ser alteraciones en las capas más externas de la córnea que van a favorecer su ruptura. También puede ser debido a enfermedades sistémicas, como por ejemplo el síndrome de Sjögren o comúnmente conocido como el ojo seco. Si este es muy severo, puede causar una inadecuada lubricación de la superficie ocular, lo que puede llevarnos a producirnos una erosión en la córnea. También las cirugías oculares previas pueden tener un efecto negativo en la córnea y ocasionarnos una úlcera, como por ejemplo un procedimiento que se llama queratoplastía. Eso nos puede debilitar la córnea y generarnos una erosión corneal. También el uso prolongado de lentes de contacto pueden causarnos irritación y a la larga venir a erosionar la superficie de la córnea. Estas son las principales causas de la erosión corneal. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que las abrasiones y las erosiones corneales a menudo van a ser provocadas por una injuria o una lesión al epitelio corneal. Y las erosiones van a, como hemos mencionado, hay que hacer énfasis la ruptura del epitelio y la membrana de Bowman, o sea, es decir, el epitelio se desprende de las capas que mencionamos que están debajo, ¿verdad? Son 5, entonces el epitelio se desprende de esas capas y entonces en este momento es que tenemos una erosión corneal. Y es importante, como por ejemplo acá vemos en esta imagen que tenemos una lesión, tenemos el ojo y la lesión está prácticamente que al centro del ojo. Entonces, como en el centro del ojo también podemos ver que tenemos la abertura de la pupila que corresponde al eje visual, entonces es como que si nosotros tenemos algo que está tapando el centro del ojo o nos está ocasionando una alteración en el campo, en el eje visual, entonces pues eso podría llevarnos a tener una visión borrosa, que va a ser uno de los síntomas principales. La disminución de la agudeza visual debido a la obstrucción que podemos presentar en el eje visual. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener mayores riesgos de sufrir una erosión corneal si tenemos los pacientes que tengan estos criterios. Por ejemplo, como se con enfermedad multifactorial, pero si una persona tiene ojos secos, tiene un factor de riesgo para sufrir una erosión corneal. También si ha tenido una abrasión corneal previa u otra lesión ocular o un procedimiento como una cirugía ocular previa, es también un factor predisponente. También una enfermedad corneal como las distrofias y usualmente el uso de lentes de contacto que no han sido bien cuidados, es decir, si no tenemos cuidados adecuados, el uso de lentes de contacto como tal no es que sea malo. El problema es que no tengamos los cuidados adecuados para la utilización del mismo, ¿verdad? En cuanto a la presentación clínica, ¿cómo nos van a llegar nuestros pacientes? Pues tenemos que, como todas las áreas de la medicina, ¿verdad?, hacer una adecuada amnesis y preguntar al paciente, usualmente por antecedentes de traumatismos en el globo ocular o por contacto con cuerpos extraños, como habíamos mencionado, ¿verdad? Y vamos a ver que el paciente va a llegar con el ojo rojo, que como comúnmente lo conocemos, aunque digamos que en términos clínicos vamos a denominar como eritema, que es la primera imagen, vamos a tener el ojo aparentemente, bueno, bastante rojo, y la erosión corneal a menudo se va a manifestar con este enrojecimiento intenso, además de la sensación de ardor y escozor en el ojo afectado. También va a haber fotofobia, es decir, el paciente va a experimentar una molestia cuando se expone a la luz, a la luz, lo que va a obligar a entrecerrar los ojos o evitar luces brillantes. Eso, la fotofobia, dependiendo de qué tan grande sea el grado de erosión, así va a ser, digamos, el nivel de malestar que va a presentar el paciente a la exposición de la luz. También vamos a ver que el paciente para intentar aliviar la irritación. En cuanto a los síntomas,
Vamos a ver que el paciente se queja de dolor ocular severo en el ojo afectado. También podemos ver reticencia a abrir el ojo debido al dolor del paciente. Esto trata de mantener el ojo cerrado como mecanismo de defensa. Y el paciente va a tener una sensación de cuerpo extraño debido al daño epitelial. Esto produce una sensación de una introducción de cuerpo extraño en el ojo. En la tercera fotografía les puse, por ejemplo, ahí en este el paciente sí tiene un cuerpo extraño real. Esto se los puse porque es así como con mayor frecuencia nos llegan los pacientes a la consulta, usualmente por la introducción de las esquirlas, que esto es sumamente frecuente. Pero aunque el paciente, en este caso de una erosión corneal, no tenga ningún tipo de cuerpo extraño, va a tener la sensación como que lo tiene y eso pues va a provocar el dolor y la reticencia a abrir el ojo. En cuanto al diagnóstico, si se fijan en la imagen de la derecha, les puse una lámpara de hendidura, que es el aparato que utilizamos en los hospitales para poder hacer el diagnóstico de la patología ocular, ¿verdad? Prácticamente con este aparato, pues se hace la mayor parte del diagnóstico clínico de las patologías oculares. Entonces, como les mencionaba, pues siempre vamos a comenzar con los antecedentes clínicos, que esto nos va a orientar a una etiología de la afección y va a proporcionarnos la orientación para el tratamiento posterior. Hay que realizar el examen cuidadoso del ojo y hay que vertir los párpados para comprobar si no hay cuerpos extraños alojados en el fondo de los párpados. Porque a veces nosotros podemos revisarle el ojo al paciente, incluso, por ejemplo, nos llega a la unidad de salud y nosotros tratamos de, con una linterna, ¿verdad?, evaluamos el ojo del paciente y no vemos nada. Pero es porque a veces, aunque el paciente se queja de la molestia y nosotros le decimos, no, pero es que usted no tiene nada, y en efecto, ¿verdad? Nosotros lo evaluamos, no vemos nada, pero es porque el cuerpo extraño se ha ido al fondo del saco, es decir, está al fondo de los párpados. Y cada vez que el paciente parpadea, el cuerpo extraño alojado en esa ubicación, pues raya la córnea, ¿verdad? Y el paciente se queja de dolor, pero nosotros no lo podemos ver a simple vista. En cuanto al examen con la lámpara de hendidura, pues ahí sí vamos a poder ver, ¿verdad?, si hay algún cuerpo extraño, si hay algún daño en el epitelio corneal como tal, si hay una perforación ocular, eso puede ser visto a simple vista como la imagen, la segunda imagen de la derecha, ahí está, por ejemplo, una perforación ocular. Eso sí puede ser visto a simple vista, pero a veces cuando no tenemos o no estamos muy familiarizados con la patología ocular, pues a veces puede pasar desapercibida, ¿verdad? O sea, podemos saber que se ve algo raro, pero pues desgraciadamente a veces no podemos identificar que se trata de una perforación en el ojo. Y aparte, bien importante, que aquí les traje una fotografía para que puedan ver. Otra de las cosas que tenemos que estar pendientes es que, por ejemplo, si ven en la fotografía de la izquierda, se ve como una cosita blanca, para que comprendamos, y eso se conoce como hipopión, que va a ser el acúmulo de pus en el ojo, que eso puede ser determinado por otro tipo de etiologías, pero es sumamente importante percatarnos de la presencia de este. Y en la fotografía de su derecha pueden ver, por ejemplo, que hay un pequeño acúmulo de sangre. Esto es bien importante cuando es secundario a un traumatismo ocular y entonces nosotros necesitamos ver todas esas cosas, ¿verdad?, para poder referir al paciente con un diagnóstico más adecuado. Muy bien, prácticamente todo esto era con la lámpara de hendidura, ¿verdad? Pero también utilizamos, la lámpara de hendidura tiene varios tipos de luz. Entonces utilizamos una tinción que se llama tinción de fluoresceína. Esta tinción de fluoresceína viene en un gotero, como un gotero tradicional del que nosotros nos podemos imaginar, en el que vienen los antibióticos. Aplicamos una gota al paciente y si hay un daño o un defecto epitelial, ponemos la luz del filtro azul de cobalto, ya que la lámpara de hendidura tiene varios tipos de luces, entonces en específico para las lesiones epiteliales de la córnea, o más bien para las lesiones corneales, vamos a utilizar un filtro de luz azul. Es aquí como podemos ver en la imagen, que cuando hay una alteración de las capas de la córnea, nosotros ponemos el filtro de luz azul después de haber instaurado la gota y el defecto se va a iluminar en verde, digamos. Y entonces cuando nosotros vemos eso, pues ya podemos identificar que tenemos un defecto epitelial, que nos haría el diagnóstico de una erosión corneal. Entonces, si nos llega un paciente que tiene un trauma, que se llega quejando de dolor, le vemos que el ojo está rojo, vemos que el ojo le lagrimea bastante y el paciente pues refiere, ¿verdad?, la sensación de malestar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el primer nivel de atención?
Pues lo ideal es referir a un hospital de segundo o tercer nivel donde se encuentre un oftalmólogo. Es bien importante que dentro de las cosas que pueden hacer la diferencia entre la recuperación temprana, digamos, del ojo del paciente o llegar a presentar un tipo de complicación más avanzado es una acción tan sencilla como frotarse el ojo. Supongamos que tenemos un raspón en cualquier lugar del cuerpo, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del ojo, como que tengamos un raspón en el ojo, que es un área bastante delicada, y el paciente se frota el ojo, entonces se haría como más grande el raspón, por así decirlo. Entonces el defecto epitelial o el defecto corneal sería mucho más grande, lo que llevaría a un mayor tiempo de recuperación. Entonces lo ideal sería pues poner un protector ocular, que es esta cosa en forma de concha que vemos acá en la imagen de la derecha. Solo se pone el protector con un pedacito de esparadrapo. Eso nada más tiene la función de proteger que el paciente no se vaya a rascar el ojo. Recordemos que el paciente va a presentar eritema, puede presentar escozor y eso pues lleva a la tentación de rascarse el ojo, ¿verdad? Entonces, eh, yo recuerdo que en el año social pues todavía no había en este tipo de protectores oculares en la unidad de salud, pero sería bueno de que pues pudiéramos comenzar a implementar, por ejemplo, la aplicación de estos protectores debido a que la aplicación de los mismos podría ayudarnos en verdad bastante en el pronóstico visual de un paciente. En cuanto al tratamiento de las erosiones corneales, ¿qué vamos a hacer si tenemos una erosión corneal? Las erosiones y las abrasiones corneales van a ser tratadas de la misma forma. ¿Y cómo las vamos a tratar? Pues primero que nada podemos utilizar los lubricantes que van a ser la primera línea de tratamiento. Como habíamos mencionado, ¿verdad? En el ojo seco, por ejemplo, se puede producir una erosión corneal debido a la falta de lubricación del ojo. Entonces, si tenemos una erosión corneal, lo primero que tenemos que hacer es lubricar adecuadamente el ojito con, bueno, aquí creo que les traje en la tercera imagen que podemos ver, tenemos una imagen de las lágrimas naturales que tenemos en el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, esta es una de las gotas que vamos a utilizar en el tratamiento de la erosión corneal. También podemos utilizar analgésicos como por ejemplo acetaminofén e ibuprofeno para ayudar a disminuir el dolor. La córnea es una de las membranas del cuerpo humano que tienen más inervación. Entonces, una leve molestia en la córnea pues produce bastante dolor. También podemos utilizar antibióticos tópicos para evitar una infección en el ojo. Y los individuos que no van a responder, siempre vamos a tener varios tipos de pacientes, ¿verdad? Algunos pacientes que no van a responder adecuadamente a la lubricación con gotas o dependiendo si el tamaño de la lesión es considerablemente grande, entonces estos individuos van a ser tratados con lentes de contacto blandos o que son de uso prolongado. Entonces, esto es muy importante para el tratamiento de lesiones corneales y hay algo, se van a utilizar esteroides tópicos en ningún caso. Entonces, por eso es bien importante referir a los pacientes con el oftalmólogo, porque a veces se dan los casos que se le recetan al paciente una gota de antibiótico, pero desgraciadamente esa gota de antibiótico lleva un esteroide. Por eso si se fijan acá en la segunda imagen que les puse, por ejemplo, una gota de ciprofloxacina que también tenemos en el Sistema Nacional de Salud, pero es ciprofloxacina solita, es decir, el antibiótico que escojamos para el tratamiento del paciente tiene que ser solo, sin esteroide y es algo en lo que nos debemos de fijar, porque si no, el esteroide puede llegar a ser más grande todavía la erosión corneal que ya tenemos y al final terminar el paciente, ya sea perdiendo el ojo o con un pronóstico visual desfavorable para él mismo, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, si el gotero no es suficiente la lubricación, tenemos en la cuarta imagen un lubricante, pero es un lubricante en gel. Entonces, cualquiera de las opciones es buena. Ahora bien, traje un pequeño video acá para que veamos cómo es la forma correcta de la aplicación de las gotas. Es algo sumamente sencillo, pero que creería de que es bastante bueno que lo vean. Vamos a verlo, no dura mucho, solo dura medio 20 segundos.
Bueno, ese pequeño video, ¿verdad? Nos enseña la forma correcta de la aplicación de las gotas, debido a que pues nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes, ¿verdad? De la forma adecuada para la correcta aplicación. Ahora bien, continuando con el tratamiento, bueno, se puede poner también un parche ocular que no va a durar más de 24 a 48 horas, dependiendo de la severidad, digamos, de la erosión corneal, ¿verdad? Que podemos presentar. El parche ocular tiene la finalidad de promover la proliferación y migración epitelial, ya que cuando el párpado se mantiene inmóvil sobre el defecto epitelial, pues damos lugar, digamos, o espacio para que éste pueda crecer y regenerarse, pues básicamente solo, ¿verdad? Esto va a estar contraindicado en individuos que tienen causada por el uso de lentes de contacto, o en caso en que el cuerpo extraño que se ha introducido y ha causado ya sea la abrasión o la erosión corneal siga presente. Por ejemplo, como les enseñé en algunas fotografías anteriores, si el paciente tiene una esquirla incrustada, entonces no le vamos a poner el parche ocular, solo lo vamos a referir, y lo ideal es nada más poner el protector ocular, ¿verdad? Que son cosas distintas. Ahora ya casi que para finalizar, vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Y las complicaciones, una de las complicaciones más temidas es que después de una erosión corneal se nos pueda convertir en una úlcera corneal infecciosa. Y la úlcera corneal pues tiene un pronóstico variable de curación, y puede pues llevarnos a perforarnos el ojo, que sería la complicación más temida de la úlcera corneal, ¿verdad? Y que pues se pierde el ojito, no haya visión y acabe en una evisceración. Otra cosa, una complicación también importante de la erosión corneal es la cicatrización de la córnea. Puede ser que donde vimos que está el defecto, este defecto se cicatrice, y si es, por ejemplo, a nivel, como les explicaba, del eje visual, la cicatrización de la córnea va a provocar una opacidad en la misma. La córnea es transparente, entonces si la córnea se vuelve opaca, pues ya no vamos a poder ver de la misma forma, ¿verdad? Vamos a tener una disminución de la agudeza visual considerable, dependiendo de la ubicación anatómica donde tengamos el defecto, y pues esto va a disminuir nuestra calidad de vida. También hay pacientes que pueden presentar dolor crónico, debido a que las erosiones corneales pueden ser recurrentes debido a algunas patologías sistémicas, y entonces nos van a causar dolor ocular persistente, y pues obviamente esto va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. También puede haber astigmatismo irregular, que este se va a producir por la falta de la regularidad en las superficies refringentes de la córnea, y puede ser que esto pues también nos va a disminuir la calidad de vida. Las opacidades corneales, como les hemos venido mencionando, en cuanto a una cicatrización, pues se hace un leucoma, se llama la cicatriz en la córnea, se llama leucoma, y estos leucomas son usualmente irreversibles. Entonces esto nos va a afectar de manera permanente la visión. Y pues la complicación más temida de todas estas patologías es una perforación ocular, en la que puede haber una pérdida de visual profunda. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de la erosión corneal va a ser generalmente favorable si esta es tratada adecuadamente. La mayoría de los pacientes se recuperan por completo y sin complicaciones a largo plazo. Pero en algunos casos, como mencionábamos, las erosiones pueden ser recidivantes, y esto puede conducir a complicaciones como infecciones, cicatrización o astigmatismo, que nos puede afectar la visión de manera permanente. Y el seguimiento y el tratamiento oportuno siempre van a ser clave para prevenir las consecuencias graves de esta enfermedad. Básicamente eso es lo que le traía en la charla. No sé si habrán algunas preguntas, pues las podemos ver por el chat para poderlas contestar.